Amigos, de las buenas noticias, de las noticias positivas que nos place muchísimo tener en este noticiario. Privilegio conversar primero con el historiador, con el profesor Juan Daniel Valcárcel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Bienvenido, profesor, gracias por tenerlo acá. Gracias, por tu invitación. Un deber. Placer. Y venimos a hablar, o él viene a hablarnos, de un proyecto, más que proyecto, ya es un hecho. Acaba de presentarse esta noche acá en la Plaza de la Cultura de la República Dominicana, de un viaje a la historia. Es un gran documento audiovisual que será por partes, pero tan bien hecho. Iremos viendo fragmentos durante esta conversación. ¿De qué se trata un viaje a la historia? Un viaje a la historia, pues, es un proyecto digital que ha auspiciado la Fundación Corripio y que ya se ha presentado a la consideración del público dominicano, en el cual, a través de la plataforma digital del grupo de medios Corripio, la gente podrá acceder a el conocimiento de diferentes episodios y personajes de claves de la historia dominicana, desde la etapa precolombina hasta la época republicana y el siglo XX y hechos también contemporáneos. Es decir, que el propósito es, aprovechando los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, pues hacer que la gente acceda al conocimiento histórico mediante las plataformas digitales. O sea, esto que se presentó hoy lleva como título único un viaje a la historia. Tiene, por ejemplo, un capítulo dedicado a la independencia y así sucesivamente. Son diferentes capítulos que se van a ir presentando quizás semanalmente. El proyecto consta en su primera etapa de 25 episodios. 25 episodios. O capítulos. Pero en realidad se aspira a, en un plazo de unos 2 años, completar 100 episodios. Ya. Estamos trabajando ya en la segunda fase de los 25 restantes, de los primeros 50, por llamarlo así, en los cuales, de una manera breve, pues cada episodio no toma más de 10 o 12 minutos, como mucho. Madre mía. Para que un estudiante, un joven, o un maestro, o un padre de familia tenga acceso a momentos específicos del devenir histórico dominicano. Por ejemplo, la Sociedad Secreta La Trinitaria. Claro. En un texto escolar, los estudiantes aprenden que el 16 de julio de 1838 se formó la Trinitaria, que los trinitarios eran 9 y que su fundador fue Juan Pablo Duarte. Pero hay detalles de la conformación de la organización política que no es posible conocer en los contenidos curriculares del sistema escolar, por lo conciso que deben ser. Entonces ahí se le proporciona al espectador una perspectiva mucho más holística, si se quiere, de ese acontecimiento, lo que significó en el caso de la Trinitaria. Pero el proyecto también comienza con la sociedad taína, con el encuentro de culturas, entre el llamado descubrimiento. Hay episodios relacionados al cacique Enriquillo y su rebelión, las devastaciones de Osorio, cómo se fue formando el criollo dominicano. O sea, se humaniza lo que a veces podemos recibir en clases como un texto conciso y preciso. En esta serie, Un viaje a la historia, se le van buscando otras aristas humanas que enriquecen, y yo creo que incluso crean una empatía mayor entre el profesorado, entre los estudiantes, con la historia dominicana, como ya usted decía, desde esa época hasta llegar hasta el siglo XXI. Ahora, me llama la atención, y lo hemos visto también acá, y hemos visto mientras usted está conversando, que todo se hace bajo un criterio quizás de cómics
o de Sí, caricatura. claro, claro. ¿Cómo lograron esto? ¿Quiénes participan en esto? La Fundación Corripio pues estructuró un equipo de profesionales de diferentes esferas, un historiador, un guionista, un locutor narrador, una compañía española especializada en lo que llaman escritura gráfica, diseño animado, musicalización, efectos de sonido. Es decir, que no se trata nada más de un frío relato ceñido a contar que esto pasó primero que aquello, etc. Es realmente un producto terminado, orientado a que en cuestión, como señalé antes, de 12 minutos, pues el espectador quede con una noción definida de ese episodio particular que está narrándose. Y entonces, si se entusiasma, pues puede buscar más información, pero el objetivo es precisamente, como dice el lema de la plataforma, unviajealahistoria.com, el destino es el conocimiento histórico, objetivo, conciso, despojado de prejuicios, de manera que el estudiante pueda, y el joven sobre todo, pueda desarrollar un sentido crítico de la historia. Y se le presentan temas no tratados convencionalmente en las aulas. Por ejemplo, los gentilicios con que son conocidos los dominicanos, los símbolos patrios. Todos sabemos que hay una bandera, que tenemos un escudo, que tenemos un himno, pero la historia de esos símbolos, cuándo surgieron, quién los ideó, desde cuándo son oficialmente los símbolos nacionales, todas esas detalles. Esos detalles y aspectos. Incluso recuerdo, y escúcheme que le interrumpa, cuando veía ese capítulo, tuve el privilegio de verlo hace algún tiempo, cómo explican, porque tenemos muchas banderas similares, Claro. sobre todo en América Latina, y de dónde asumieron los colores, claro. cuándo es que se incluye la Biblia, el escudo, en el escudo, claro, etcétera. Todos esos detalles contados de una manera espectacular, didáctica, nada aburrido. No quiero ponerme a decir delante de un historiador que la historia es aburrida, todo lo contrario. Pero hay que buscar los contextos. Hay textos que se escriben para cierto público, para adentrarse, que incluso yo creo que el archivo, usted cuando estuvo al frente de la dirección de Efemérides Patria también hizo un gran trabajo de reproducir incluso los facsímiles, los documentos originales, porque hay un grupo de personas que le gusta adentrarse en eso y manipularlo, pero hay un grupo de jóvenes a los que a veces la historia, el pasado, les es un poquito distante, claro, en el tiempo es distante, y lo es, pero hay que acercarlo, porque la única manera de saber hacia dónde vamos o queremos ir como nación es saber de dónde surgimos. Y por qué somos como somos. Exacto. Es decir, el origen del ser nacional. Exacto. Y que, como señalé antes, que puedan desarrollar un sentido crítico, porque realmente la historia, el propósito de la historia en el ámbito escolar es desde la niñez ir formando ciudadanos, ciudadanos con un cierto sentido de lealtad hacia la nación a la que pertenecen. Pero si no conocen los aspectos esenciales, cruciales del devenir histórico de su pueblo, ese orgullo, esa emotividad que genera en una ocasión, ya no hay necesidad de ese patriotismo del siglo XIX, ya estamos en un mundo globalizado, en donde hay otros retos. Por lo pronto, ese orgullo que uno siente, como cuando uno está fuera del país, que ve la bandera, que ve un símbolo nacional, ese orgullo solamente lo genera el conocimiento del pasado. El conocimiento del pasado, de los esfuerzos realizados por hombres y mujeres para que hoy
nosotros vivamos en una sociedad democrática. Así es. Y que ese conocimiento a veces es tan esencial para tomar decisiones en el presente, Sí. porque a veces a esta generación, digo incluso la más joven, Sí. le tocará tomar decisiones en diferentes estamentos del Estado, Claro. Congreso, para saber a la hora de aprobar una ley o un proyecto de ley que afecta positiva o negativamente la nacionalidad o la soberanía. Sí. Hay que saber de dónde venimos. No es solo alzar la voz Sí. ni meter un grito con las venas que se nos quieran reventar de nacionalismo ultranza. Es saber Esa. que eso tiene un bagaje y tiene un trasfondo histórico que esta generación tiene que saber Claro, para tomar las claro. decisiones del mañana. Por cierto, usted como historiador, ¿cómo se enfrenta a un guionista que está buscando reducir el tiempo, 10 minutos, 12 minutos, y usted le dice, no, pero es que esto y esta palabra, para no distorsionar la historia? Claro, claro. ¿Cómo se da esa relación de trabajo para garantizar que lo que van a ver los jóvenes, los adolescentes, los profesores en un viaje a la historia, tiene un rigor histórico? Hemos tenido una experiencia maravillosa. El guionista que forma parte del equipo es además una persona enamorada de la historia dominicana y por lo tanto en su papel de adaptador del texto escrito y convertirlo, digamos que en otro trabajo ya destinado a la animación, a la comunicación visual, pues también hay que darle su libertad para que añada lo que considera que puede ser atractivo para el público al que va dirigido. Entonces, se ha logrado una sinergia interesante entre el guionista, el historiador, el narrador, locutor formidable y el equipo extranjero que trabaja en la parte del diseño gráfico. De manera que esto yo creo que va a ser, que es innovador, que aparte de de las tres modalidades con las que se accede al conocimiento histórico, que es la historia académica, aquellos libros que escriben los profesionales de la historia escolar, que está compuesta por los textos que adaptan para el sistema educativo los especialistas en didáctica y en pedagogía, y la historia popular o el imaginario o la llamada memoria colectiva que se forja la gente, porque la gente de todos los conglomerados tiene unas ideas que van tomando cuerpo. Y se va transmitiendo de generación en generación. Donde está el sistema de valores, claro, las mitologías de todo pueblo. Bueno, pero ahora con el avance de las tecnologías, de la información, ahora tenemos otra modalidad, que es llegar al público en adición a un texto de historia, en adición a una película, a un drama, a un documental muy, muy popular también en estas épocas, mediante el formato que ha adoptado la Fundación Corripio con un viaje a la historia. He aquí capítulos, si lo llamamos así, episodios breves de diferentes aspectos de la historia dominicana y de personajes clave contados en 10 o 12 minutos y de una manera atractiva. Yo creo, y además que va a contribuir a fortalecer el conocimiento de los jóvenes y a completar incluso sus tareas escolares. Claro, qué bien, qué bien. Bueno, pues ya saben, Sí. a todos, a los padres, pueden acceder, a los adolescentes, a los jóvenes que nos están viendo, a los maestros, a los profesores. Es un acceso gratuito. Exacto. En la plataforma digital del grupo de medios Corripio y he visto la promoción que se ha estado haciendo, unviajelhistoria.com, y ahí es suficiente. En los tablets, en los celulares, en la computadora, en la televisión, es decir, En todas las plataformas. Pues vayan a buscarlos.
unviajealistoria.com. Si usted navega también por los medios de comunicación del Grupo Corripio y por las plataformas de la Fundación Corripio, ahí van a tener un enlace que les va a llevar directo a unviajealistoria.com y usted va a poder ver, como decía el profesor, de manera gratuita todos estos capítulos que semanalmente se van a ir subiendo a la plataforma para que usted los vea. Y pondrán cortitos también en Instagram y en otras plataformas para llamar la atención y que usted se adentre y se acerque a la historia. Enhorabuena, felicitarlo a usted. Gracias de verdad por haber accedido a compartir toda su experiencia, todo su conocimiento histórico con la Fundación Corripio y con este grupo de jóvenes que quiere llevar la historia de una manera directa, sin perder la esencia, a generaciones que merecen aprender y saber de dónde venimos para diseñar el futuro de esta nación con propiedad y con fortaleza. Gracias. A nombre de todos acá en nuestro grupo de comunicaciones Corripio. Amable. Gracias. El profesor Juan Daniel Valcárcel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, con esta primicia, enhorabuena, una buena noticia en medio de tantas complicadas en un noticiario. Ya puede acceder a partir de hoy a esta plataforma unviajealistoria.com. Enhorabuena. Gracias, profesor. Gracias, de verdad. Gracias.